¿Qué tal? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo no un pequeño, sino gran tutorial para conseguir todos los documentos que hay en el increíble juego de Resident Evil 2 Remake, que no son pocos, y así conseguir el logro de bibliotecario, que es de los más tediosos de obtener. Tal vez en tus primeras partidas obtuviste la mayoría, pero siempre hay uno que se te escapa como a mí, y para saber cuál es te invito a ver el video. Le puse los nombres a los documentos para que veas en tu partida cuáles son los que ya tienes y cuál te hace falta. Bueno, sin tanto rodeo, empecemos. El primer documento lo obtienes apenas empezar una partida con Leon. No tienes que hacer nada más para obtenerlo y trata de la bienvenida que le dan los de la comisaría de Raccoon City a Leon por su buen desempeño en sus notas. El siguiente documento lo encontraremos después de tratar de ayudar a nuestro amigo que termina partida en dos, el cual nos da un cuaderno con los símbolos que hay que colocar en las estatuas para conseguir los medallones. El tercer documento lo encontramos en la sala de operaciones, el cual nos relata todo lo que ha pasado dentro de la comisaría y cómo se encontraban atacados a medianoche y aislados por no tener comunicación con el exterior, así sucumbiendo al caos. En la oficina del oeste podemos encontrar hasta 3 documentos que nos ayudarán a completar el logro. El primero que se puede encontrar en esta oficina es sobre los usos de pólvora para combinar y crear balas para las armas de Leon. El número 5 relata del túnel secreto que hay para escapar por las cloacas, el cual está desde que la comisaría era un museo. Y el sexto es la primera tarea y lamentablemente la única que le dejan sus compañeros a Leon para poder abrir el escritorio, el cual consta de poner las iniciales de cada miembro del equipo y así poder obtener un cargador extendido para Matilda para poder usar hasta 24 balas. Este documento está en el depósito de seguridad, el cual nos informa que al teclado de las taquillas le faltan teclas, irónicamente, y que podemos encontrar algunas teclas de repuesto para poder acceder a las taquillas. En el cuarto oscuro se encuentra el documento que nos explica los beneficios de cada hierba y las increíbles combinaciones que podemos hacer para recuperar la salud y ganar protección. En las duchas hay un documento que nos ayuda a poder abrir las cajas portátiles, que son 2, el cual solo es cuestión de pulsar los botones en un orden hasta que todas se enciendan, pero si te equivocas con un botón esta secuencia se reinicia y tendrás que empezar de nuevo. Este documento se encuentra a un lado antes de entrar al almacén oeste. Está al fondo sobre unas cajas, el cual nos advierte sobre el peligro que se avecina y nos informa sobre los leakers que son ciegos, pero con un buen oído. Para poder evitarlo solo basta ir con cuidado y sin hacer mucho ruido. En el almacén del oeste, después de ser advertido sobre los leakers, al lado de una riñonera que puedes encontrar solo si estás en el modo asistido normal, está el documento que nos explica sobre cómo acceder a uno de los medallones usando el C4 para abrirnos camino y conseguirlo. En la sala de espera está el folleto de la ciudad que sirve como guía turística para hacernos saber que Raccoon City es el hogar de la corporación Umbrella, el gigante farmacéutico, y relatarnos sobre que la comisaría en la que estamos caminando antes era un museo, y el orfanato que está cerca de esta última, la cual con ayuda de Umbrella fue fundado. Este documento se encuentra en la sala de arte, nos da un pequeño resumen sobre la historia de la gema roja y las leyendas que envuelven a esta joya, así como sus maldiciones, pues la maldad se oculta tras la belleza. Llegando a la oficina de los Stars, podemos encontrar un documento de mucha ayuda, el cual nos da la combinación de la caja fuerte que se encuentra en la oficina del oeste, para poder obtener una valiosa riñonera y así tener más espacio para más suministros o armas que nos facilitarán el juego. Siguiendo el modo historia del juego, al llegar en las celdas encontraremos una mesilla junto al cuerpo que destruyó Mr. X. El documento nos informa que para tener acceso a esa celda y conseguir la tarjeta debemos de encontrar unos paneles eléctricos. También nos dice cómo encontrarlos. En la morgue encontramos el documento número 16, el cual informa sobre un llamado Justin Henson de 39 años que falleció en la cama de la celda, un tipo muy problemático el cual robaba hasta en la cárcel. Todo un capo el pinche Justin, ¿no? Junto a la sala de tiro podemos encontrar hasta 2 documentos. El primero nos explica de cómo la llave torcida que se encuentra dentro de esa caja amarilla puede abrir una cajuela de la patrulla con el número de la llave. Y el segundo es un mensaje de Mr. Raccoon que nos informa de los muñecos de Mr. Raccoon son usados para prácticas de tiro. En la sala de observación, el documento habla sobre nuestro cleptómano amigo Justin Hanson, pero más importante en este archivo hay un trozo de papel que nos da la combinación de la caja fuerte que se encuentra en la sala de espera. Luego de conseguir la llave electrónica USB con forma de insignia, usando la gema de la sala de arte y la caja que se encontraba en la sala de observación, podemos ingresar a la armería de la oficina de los Stars. Aquí, el hermano del clerk, que es Chris Redfield, le hace saber a los miembros de Star lo bien que se la está pasando en Europa y que se encuentra de maravilla. En la torre del reloj hay un documento sobre la mesa de cómo sería la reparación. Después de haber terminado con la misión de los paneles eléctricos y al entrar a la celda de Ben, encontraremos 2 documentos. Una nota de él que nos advierte sobre el arma biológica definitiva con nombre clave Tyrant, o también conocido como Mr. X, la cual se encuentra deambulando por toda la comisaría y nos complicará las cosas. Después de tomar la tarjeta con la misma celda de Ben, veremos lo caballeroso que puede llegar a ser con las mujeres. Al final Mr. X no era tan malo.
Este documento no es necesario para el logro bibliotecario, pero sí te dará un logro extra, así que te recomiendo que lo recojas, el cual estará en la armería después de salir de la comisaría con la tarjeta que nos regaló Ben, el cual es una carta del Jill dirigida a Kendo. Jugando con Ada después de destruir la ventilación, nos podemos encontrar en una mesa. Este documento nos hace saber sobre la existencia de la pulsera, la cual necesitaremos y que nos dará acceso a varias partes del laboratorio. Después de terminar toda la parte con Ada, antes de entrar a la incineradora, encontraremos otro documento y relata sobre el área de demolición, el cual terminará siendo una trampa para la mismísima Ada. En la sala de control, después de empezar a jugar con Leon de nuevo, hay otro documento en el cual es un correo del director que nos dice toda la situación que está pasando la NES y que han sido contaminados por el virus. En la sala de monitores estará el folleto de la compañía constructora, la cual nos dio el acertijo de las piezas de ajedrez que tendremos que resolver más adelante. Igualmente en la sala de monitores habrá un documento que nos explica cómo resolver el acertijo de las piezas de ajedrez con ayuda del tablón. Al lado de la plataforma del tranvía encontraremos bajando todos los escalones el documento que nos informa sobre la caja fuerte que está al otro extremo de esta sala y su combinación para poder abrirla, que irónicamente se encuentra en la parte de atrás de la misma caja fuerte. Después de conseguir la llave para acceder a la sala de descanso, podemos encontrar un folleto sobre un festival de jazz que nos ayudará a poder abrir el casillero de la sala de control con la combinación SZF. Ya al ingresar al laboratorio, en la recepción nos encontraremos con un par de documentos. El primero está en una computadora en el cual podemos ver el archivo sobre las entradas y salidas de varios miembros. El documento número 32 se encuentra dentro donde está el baúl junto con la máquina de escribir que sirve para guardar la partida y nos explica más sobre la pulsera ID, que tiene 3 accesos, como lo son el de visitante, el de personal general y el de personal superior. Luego de acceder a la puerta con la pulsera de nivel 2 encontraremos un cuerpo tirado, el cual lleva una grabadora que nos la cuentan como documento. En el laboratorio medicinal se encuentra el documento número 34 que nos informa sobre los pasos que hay que seguir para completar esta misión y seguir con la historia. Enfrente del lobby, o donde se encuentra el aparato electrónico que nos ayuda con frecuencias a poder restablecer la electricidad, hay una nota de alguien que nos explica cómo derrotar a las hiedras. Bajo el laboratorio inferior, antes de congelar la síntesis del herbicida, hay una computadora la cual tenemos que revisar para obtener este logro. En la sala de conferencias, después de haber obtenido la pulsera de nivel 3, podremos acceder a la computadora para conseguir el documento número 37. Podemos regresar justo donde encontramos la pulsera del nivel 2 para restablecer la electricidad y acceder a la nota que deja Winley. En el laboratorio biológico, antes de enfrentarnos a Birkin, justamente nos encontraremos con un correo de sobre todo el proyecto que se ha estado haciendo con esto del virus G. Y para terminar con la partida 1 o A de Leon, en el laboratorio de pruebas del nivel P4 encontraremos el diario de investigación en una computadora, la cual explica todos los experimentos y los sujetos de prueba con el virus G y también el virus T. Nada más al empezar una nueva partida con Claire nos dará el primer documento de bienvenida, al igual que con Leon. Este documento, aunque lo hayas recogido con Leon, también deberás hacerlo con Claire, ya que sus municiones y armas son muy distintas. Que no se te olvide, está en la oficina oeste de la comisaría. En los controles del ascensor bajo de la oficina del jefe Iron se encuentra este documento. En la oficina del jefe Iron se encuentran 2 documentos que podremos recoger. El primero es un correo de Irons, Lo cual se nota lo corrupto y tan HDP que es este tipo. y el número 45, que está en una mesa, la cual lleva el registro de los animales que ha disecado Irons y los que tiene en su oficina. Junto a la celda con los componentes electrónicos que debemos conseguir al lado de la llave de corazones, se encuentra este documento que nos darán las ubicaciones de ambos componentes para poder abrir la celda. Al jugar con Sherry, apenas saliendo de la habitación donde estaba encerrada, habrá un documento en la mesa que podremos recoger, que es un diario. Después de bajar las escaleras de la entrada principal del orfanato, junto a unos dados encima de la mesa, se encontrará el diario de Tom. Y para finalizar con Sherry, en el despacho del director junto a la máquina de guardado, está el último diario de este orfanato, La cual sí da ternura. Continuando con Claire, al entrar en el baño donde se estaba limpiando la cara el jefe Irons, está el documento número 50. En la oficina de las alcantarillas, en un pizarrón, se encuentra el informe del virus G, donde se explican los síntomas, habilidades físicas y el comportamiento de los portadores de este virus que suelen llegar a tener. Ya después de haber dejado a Sherry en la cama por haber sido infectada, en la misma habitación está una computadora con la alerta de todo NES. Chécalo y habrás terminado con esta partida. En la partida 2, o B de Leon, tendremos que ir con nuestro amigo partido y recoger sobre la mesa un pedazo de papel que está manchado, pero nos dice los símbolos que hay que poner en las estatuas para conseguir los medallones. En la sala principal de la comisaría, donde se encuentra o encontraba Marvin, ya que este ahora estará infectado, apenas entremos a la sala, bueno, en el sofá donde estaba recostado, está el cuaderno en el cual justamente le falta una hoja que recogimos anteriormente para conseguir los medallones. Ahora en las oficinas de Stars estará un documento que antes no estaba sobre una nota de Claire que nos dice que escapemos lo más rápido posible de la comisaría, Como si eso no tratara de hacer. esta es la segunda nota que nos deja Claire en el camino. Se encuentra en las alcantarillas al lado de la manivela en la plataforma de tranvía. Ahora con Claire, al igual que con Leon, encontraremos los últimos 2 documentos para conseguir el logro de las mismas ubicaciones. El primero en la oficina de los staff y la segunda y último documento para conseguir el logro de bibliotecario está igual en las alcantarillas, el cual nos advierte lo que ya todos sabemos, a excepción de Claire, de que Umbrella es el culpable de todo lo que está pasando. Y bueno, eso ha sido todo. Es algo largo el video, lo sé, porque son bastantes documentos que hay que recoger. Espero que les haya servido. Si es así, dale me gusta al video y suscríbete
suscríbete para más tutoriales de videojuegos, comparte para que me ayudes a crecer, te lo agradecería muchísimo, y comenta qué tipo de tutorial te gustaría para el próximo video. Por supuesto agradezco que le hayas echado un vistazo y hasta pronto.